Bien. Bueno, hoy día ya llegamos al final, ¿cierto?, de la asignatura de emprendimiento. La verdad que tengo que reconocer, ¿cierto?, que había altos temas que analizar, pero a medida que ustedes me fueron entregando los proyectos, me fui dando cuenta que había preocupación por cómo lo estaban realizando, cómo iban avanzando. Algunos, ¿cierto?, consideraron lo que yo les había planteado, de que me enviaran, ¿cierto?, sus avances, de tal manera de chequearlos e ir corrigiendo algunos detalles o mejorando lo que tenían que mejorar, y simplemente en otros simplemente decirles te falta esto y te falta lo otro también. Justamente para que después, cuando entreguen su última evaluación, o las evaluaciones semanales en realidad, ¿cierto?, no se hubiesen encontrado con la sorpresa de que faltó la mitad y por lo menos hubiera sacado la mitad de la nota. No fue el caso así. La mayoría, ¿cierto?, me envió su anteproyecto o su etapa, sus avances, yo se los fui corrigiendo y me los fueron después modificando de acuerdo a lo que yo les estaba comentando. Y eso también habla bien de ustedes. Ahora yo sé que no todos, ¿cierto?, han ingresado al aula. Yo supongo que se da por motivos de internet, ¿cierto?, motivos de comunicación. Podría ser también por algún motivo de enfermedad, pero que no sea así, ¿cierto? Hoy en día estamos todos expuestos a la pandemia. Lo importante es que los avances han sido interesantes. Hay algunos grupos que lo han hecho muy bien, realmente se nota preocupación, profesionalismo en cierto, las presentaciones. Los PPT son los correctos, los adecuados, el lenguaje también, los comentarios, los estudios, los análisis que han ido agregando, los he encontrado muy, muy buenos. Algunos detalles típicos que cuando uno analiza el FODA, ¿cierto?, que de repente confunden las debilidades que son, por ejemplo, de la empresa con lo otro que son fortalezas o que son amenazas, ¿cierto? Generalmente hay como una pequeña equivocación entre amenazas que son del mercado y las debilidades que son de la empresa. Generalmente por ahí ocurren algunos detalles. En cuanto a fortalezas y oportunidades, la mayoría lo hizo bien. Hubo algunos detallitos por ahí, pero en general los análisis, los siguientes análisis fueron bastante bien realizados. El PETA y el Canvas fue muy bueno, algunos realmente lo hicieron perfecto. Pero me he dado cuenta que en la última parte, que es la que corresponde a esta semana, cuando se realizan los presupuestos de caja o los flujos de caja, ¿cierto? Para no hablar de presupuesto de caja, porque uno puede creer que es la caja nomás que estamos analizando. Bueno, son los flujos de caja, ¿cierto?, en definitiva. Y los flujos de caja, no se olviden que lo que interesa saber son dos cosas principales: cuáles son los ingresos que genera el proyecto, y, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hemos conversado, de acuerdo a lo que se entiende también como ingresos, son todos los derivados justamente de mis productos, o mis productos, ¿cierto?, que pueden ser más de uno. Y por lo tanto, siempre es la cantidad de productos que yo vendo por el precio de venta de ese producto, P por Q, que me da los ingresos. Y los ingresos, se supone, se entiende, tienen que ser lo suficiente, primero, ¿cierto?, para cubrir los costos variables, es decir, los costos que dicen relación directa con la producción de lo que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, ¿cierto?, siguiendo con la historia de la famosa mesa de madera, si yo vendo mesas de madera, por ejemplo, a 50.000 pesos cada una, ¿cierto?, supongamos 50.000 pesos cada mesa de madera. Después lo vamos a hacer el número, ahora estoy hablando en términos generales, mientras llegan los demás, que espero que haya más asistentes. Y, por ejemplo, que venda 1.000 mesas. Bueno, 50.000 por 1.000 me da 50 millones, y esos serían mis ingresos, ¿cierto? 50 millones, que son a 50.000 pesos, 1.000 mesas en total, 50 millones. Ahora, de ese precio, ¿cierto?, de 50 millones, yo lo que recupero inmediatamente es lo que me costó fabricar la mesa. Lo primero que yo recupero con la venta, ¿cierto? Y por lo tanto, supongamos que el costo de cada mesa, de fabricar la mesa, son 20.000 pesos, ya para darme un buen margen, ¿cierto? Por lo tanto, son 20.000 pesos de costo por cada mesa, y si vendí 1.000 mesas, me da 20 millones de costo. O sea, tengo 50 millones de ingresos, menos 20 millones, me quedan todavía 30 millones.
obvio que estos 30 millones, ¿cierto? Que sería espectacular, no es que me queden 30 millones para bolsillo, ni dice, oye, que me fue bien en el negocio, espectacular, ¿cierto? Estoy quedándome con 30 milloncitos para bolsillo. Pero después lo que tengo que seguir descontando son los gastos, ¿cierto? Que no dicen relación con la producción o con la fabricación. ¿Y cuáles son los gastos? Los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros y otros gastos, ¿cierto? Porque pueden haber ahí algunos que no sé dónde ponerlos, otros gastos. Y esos otros gastos pueden ser también bastante onerosos, ¿cierto? Pueden tener un monto interesante o muy alto, porque va a depender de la cantidad de vendedores que tenga, de la cantidad, ¿cierto?, de la parte administrativa que tenga, porque no se olviden que la parte administrativa, por ejemplo, incluye, está el gerente general, que se lleva una tajadita, está la secretaria, supongamos, ¿cierto? Está el guardia, que tengo que tener siempre unos guardias dando vueltas, ¿cierto? Podría ser también algún administrativo de finanzas, algunos otros administrativos también del área de venta. Entonces vamos sumando administrativos y ahí tengo una buena cantidad que me puede ir sumando, ¿cierto? Si a una persona, al gerente, por ejemplo, le pago 2 millones, a la secretaria 500, al otro tanto, pueden sumar tranquilamente unos 10 millones, ¿cierto? Con todo lo que signifique personal administrativo y de venta, de recursos humanos, todos los demás personales. Y por lo tanto, si tenía ingresos por 20, costo de producir, perdón, 50 mis ingresos, 50 millones. Costo de producir 20, me quedan 30 millones, pero de los 30 millones solamente por concepto de gasto administrativo, 10 millones ya me quedan 20, ¿no? ¿Cierto? Ya me bajaron de 30 a 20 la platita para el bolsillo. Después de los 20, por ejemplo, tengo que descontar los gastos de venta, y los gastos de venta son los vendedores, todo el departamento de venta, que dentro de alguna empresa, ¿cierto?, es bastante grande, porque para llegar a tener un nivel de venta de 50 millones, a lo mejor necesito muchos vendedores en la calle, y con premios, con bonos, con todo lo otro, ¿cierto? Lo que corresponde, más toda la gente que está dando cuenta con el gerente de venta, todos los departamentos de venta que pueden sumar tranquilamente unos 15 millones. Entonces ya tengo 10 millones de administrativo, 15 millones en venta, vamos sumando, son 25, y me están quedando 30, menos 25, ya me quedan 5 millones no. Y por lo tanto, ¿cierto? Ya el negocito, vendí 50, desconté 20, me quedaron 30. Desconté 10, me quedaron 20. Desconté 15, me quedaron 5. Y uno puede decir, bueno, menos más, me quedé con 5 milloncitos, ya no deja de ser. Pero después uno dice, oh, stop, cuidadito, porque ahí viene el socio que es el Estado, ¿cierto? Y me dice, bueno, de sus utilidades, ¿cierto? Dado que usted es una empresa, tiene que pagar un 25% de impuestos sobre las utilidades, ¿cierto? Y si yo estoy llegando a tener 5 millones de utilidades ante impuestos, pago el 25%, que es 1.250.000, finalmente me quedé con 3.750.000. Y eso es mi flujo final, ¿cierto? Los 3.750.000. Entonces yo tengo que tener en consideración cuáles son mis costos de venta, ¿cierto? El costo de venta se refiere al costo de fabricación, ¿cierto? El costo de lo que estoy vendiendo. Después le tengo que descontar el costo de mi administrativo, el costo de mis vendedores, otros costos, ¿cierto? Que pueden haber gastos financieros, estoy pagando algún crédito, algún dividendo por el local, por el galpón, ¿cierto? Por el lugar o la oficina donde yo estoy trabajando, ¿cierto? Ahí se descuenta no la cuota, pero sí los gastos de intereses, ¿cierto? Los pagos de intereses, y por lo tanto puedo llegar a tener un poquitito menos. Pero, siguiendo el ejemplo así sencillo que le estoy dando, finalmente me quedo con 3.750.000. O sea, partí con 50 millones y terminé con 3.750.000. Y ese sería mi flujito, ¿cierto? Así como muy bien, muy simplificado, muy sencillo para el primer año. Después tengo que hacerlo, por ejemplo, si algunos de ustedes lo hicieron por 3 años, ¿cierto? Ya tenemos el primer año, tengo que ver qué va a pasar el segundo. A lo mejor las ventas, de acuerdo a las proyecciones, ya no van a ser 50 millones, ¿cierto? Sino que el precio sigue siendo, por ejemplo, 50.000, pero ahora voy a vender 1.200 mesas, ¿cierto? Y ahí uno saca la cuenta y saca el flujo 1, flujo 2, flujo 3. Una vez que yo tengo los flujos, ¿cierto? Que se supone que son normales, ahí que lo que tengo que hacer, lo que yo les pido, simplemente calculen el BAN y el TIR, ¿ok? Eso es una parte. Pero después yo les pedí también un análisis de sensibilidad, o sea, esos mismos flujos, ¿cierto? Que me quedaron 3.750.000 el primer año, y el segundo y el tercero vamos a ir dando unos valores para hacer el ejercicio, me van cambiando. Entonces le digo, bueno, sensibilicémoslo, seamos optimistas.
vamos a vender un 50% más de lo que tenemos proyectado vender en cada año. Entonces, si yo primero puse en el primer año que iba a vender 50 millones, ahora voy a vender 75 millones porque soy súper optimista. Y al pesimista le digo, baje las ventas un 30%. Entonces, por lo tanto, si yo tenía ventas por 50 millones, ¿cierto? El 30% son 15 millones, por lo tanto vendí 35 millones nomás. Pero resulta que los 35 millones voy a tener los mismos gastos. Lo que me va a cambiar son los costos de venta, pero los gastos voy a tener que igual pagarle al gerente, igual a la secretaria, igual al contador, igual a los guardias, y a lo mejor voy a tener pérdida el primer año, el pesimista, ¿cierto? Y ahí están las tres alternativas, el normal, el optimista, el pesimista, y ahí vemos, ¿cierto?, cómo afecta una variable con respecto a la otra. Eso es lo que yo les pedí, ¿cierto?, para esta última parte. Entonces, lo que yo le está ayudando a algunos, ¿cierto?, de cómo llegaron a sacar los flujos finales, y después el cálculo del BAN y el TIP. Porque algunos sacaron muy bien los flujos, pero después cuando, por ejemplo, había un flujo negativo en uno de los trabajos que me mandaron, pero cuando calcularon el BAN se le olvidó que era negativo, los pusieron todos positivos. Y obviamente que el BAN le dio absolutamente diferente. Yo le hice el cálculo del BAN, le dije, saca el BAN de nuevo y el TIP de nuevo porque te equivocaste. Y reconocieron que efectivamente se habían equivocado porque se le olvidó poner el signo negativo a un flujo que me cambia toda la historia. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto?, con las variables que yo estoy utilizando para calcular el BAN y el TIP. Y después, pues, obviamente, para hacer el análisis de sensibilidad. Bueno, por lo que veo, parece que no vamos a tener más, ¿cierto?, de los que somos. Así que me voy a ir a compartir un Excel, ¿cierto?, para que lo que le estaba diciendo lo veamos mejor. ¿Están viendo un Excel que abrí, chicos, chicas? Sí, sí se ve. Ya. Primero, ¿cierto?, como les comentaba, vamos a hacer unos flujos de caja muy sencillos, pero siguiendo la misma línea, que la idea es, ¿cierto?, que de alguna manera ustedes lo pueden ampliar. Bueno, hay algunos que me lo diseñaron bastante bien, fueron bastante detallados, y se le agradece porque los presupuestos de caja fueron muy bien hechos, ¿cierto? Pero en general, cuando uno hace un presupuesto de caja, lo primero que yo tengo que considerar, cuáles son las ventas, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner año, vamos a suponer que son 3 años, para que sea muy largo, y año 3. 3 años de mi proyecto. Alguno lo puede hacer por 4 años, 5 años, o puede poner 12 meses de enero a diciembre. Entonces, da lo mismo, son flujos. Entonces, primero tengo que tener las ventas. Pero lo voy a bajar aquí porque pueda poner las ventas. Ventas. ¿Cierto? Y se supone que las ventas, no se olviden que siempre es P por Q. No, P por Q. ¿Ok? P por Q. Entonces, primer año, vamos a vender 1000 mesas. 1000 pesos cada mesita. Por lo tanto, eso me da. Después le voy a poner los datos. Vamos a hacer el tiro para no hacerle al flojo. ¿Cierto? Voy a cambiar aquí el formato. Le voy a poner que sea número, sin decimales, y con separación porque para que quede clarito que son 50 millones. Ok. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto?, que tanto cero que realmente no se pierde. Entonces, como les decía, lo primero que tengo que descontar, porque así es el flujo de caja, ¿no es cierto?, el flujo de estado de pérdida de ganancia de mi empresa, son los costos de venta. Pero los costos de venta no estamos hablando de los vendedores, sino que el costo de los productos que estoy vendiendo, ¿cierto? Y eso también es el costo variable multiplicado por Q, que es el mismo Q que estoy vendiendo. Siguiendo el ejemplo que yo les decía, vamos a suponer que el costo de fabricar una mesa es 20.000 pesos. Pero como vendí 1000 mesas, ¿cierto? Esto es igual, igual a las 1000 mesas multiplicado por, ¿cuántas mesas vendí? 50.000 era el precio de venta y vendí 1000 mesas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí están las 1000 mesas multiplicado por el costo unitario de 20.000 pesos que les digo yo. Esto suponiendo que yo hice un cálculo, ¿no es cierto?, cuánto me significa la madera,
los pernos, las tuercas, todo lo que tengo que poner en la mesita, la pintura, ya 20.000 pesos. Ok. Y por lo tanto me quedan 20 millones de costos. Eso es lo que me costó fabricar las 1.000 mesas que vendí. ¿Cierto? Lo primero que sigue después, por ejemplo, es la utilidad bruta. ¿Okay? Uno puede también hacer el presupuesto caja, y el presupuesto caja me va a decir cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos, y el saldo final se lo sumo al otro, o lo voy haciendo por detalle como le estoy diciendo acá. Pero este es más sencillo, como para seguir el procedimiento y después cómo calcular, hacer el análisis de sensibilidad y el Vanity TIR, que es lo que me interesa. ¿Ok? Se supone que la utilidad bruta obviamente es igual a los 50 millones que yo tuve de ingreso, menos los 20 millones que tengo de costo de la materia prima, me da 30 millones, ¿cierto? Eso está claro, 50 menos 20. Y como les decía, después vienen los gastos. Vamos a poner gastos de administrativos o de administración. ¿Cierto? Yo le dije, supongamos, bueno, uno hace un análisis, le pago 2 millones al gerente, 500.000 a una secretaria, 500 o 300 a un guardia, no sé, vamos sumando, todo, me da 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después tengo los gastos de venta. ¿Cierto? Ahí están todos los vendedores, toda la parte de todo lo que significa venta, perdón. Y como les dije, de repente eso es lo más fuerte que uno puede tener como empresa. Y vamos a suponer simplemente aquí para hacerlo más fácil, 115 millones. Pero se supone que después yo tendría, no se lo estoy pidiendo a usted, pero si uno hiciera un proyecto realmente como corresponde, yo tendría que tener un anexo que dice gasto de venta. Tanto se le paga al gerente, tanto se le paga al gerente de venta, de producción, tanto se le paga al guardia, tanto se le paga, ¿cierto?, a este otro, y al final llegué a 15 millones. ¿Ok? Y, por ejemplo, pueden haber otros gastos, que pueden ser gastos financieros, cualquier otro gasto que no está dentro del departamento de venta ni el departamento de administración, y supongamos, para hacerlo así como en términos redondos, 500.000 nomás. 500.000. Y ahí ya no tengo más gastos, afortunadamente digo, menos mal. ¿Cierto? Y por lo tanto, hasta aquí llega la empresa. O sea, lo que me salió, lo que me entró por mi negocio y lo que salió para yo generar ese nivel de negocio. Y eso se llama utilidad operacional. ¿Cierto? La parte operativa de la empresa. Yo tenía que me quedaban 30 millones, pero le tengo que descontar, no, perdón, menos los 10, menos los 15, menos los 500. Y eso me está quedando 4 millones y medio. Como le digo, bueno, menos mal que sacaron los gastos, menos mal ya me quedé, vendí 50 millones, me estoy quedando apenas con 4 millones y medio. Bueno, pero no se olviden que la utilidad profesional, si ya no hay nada más, es igual a la utilidad ante impuestos, y después tengo que pagar los impuestos. ¿Cierto? Aquí en Chile se paga por el momento un 25% del impuesto a las utilidades. Y el 25% de 4 millones y medio, 25% me da 1.125.000. Y finalmente, menos mal, ya se acabó, tengo la utilidad neta, ¿cierto? Que es lo que realmente me queda para el bolsillo. Y eso es igual a la utilidad operacional menos, menos con el impuesto que pagué. Y finalmente me quedó 3.375.000 en el bolsillo. Ese es para mi primer año. Entonces, después uno, el segundo año, tiene que hacer un supuesto, ¿cierto? Una proyección. Vamos, como les decía, ahora vamos a vender 1.200 mesas. No 1.200. Vamos, porque aumentamos un 20% de las ventas. Pero eso está dentro de la proyección normal, ¿cierto? No estoy haciendo un análisis de sensibilidad. Entonces, ahora digo, para el segundo año, voy a vender 1.200 mesas. No, se me pasó la mano, 1.200 multiplicado por, vamos a seguir con los 50.000 pesitos porque no puedo cambiar tanto de un año para otro los valores. 60 millones. ¿Se da cuenta? Ahí se aumentaron las ventas, pero de acuerdo a la evolución normal del proyecto, de lo que yo tengo planificado en mi emprendimiento. ¿Cierto? Y después digo, bueno, ahora yo vendí 1.200 mesas y por lo tanto tuve que fabricar 1.200 mesas. Y el costo de fabricación, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que era
20.000 pesos cada una. Entonces son 1.200 mesas multiplicado por los 20.000 que me significa cada mesa de costo. Ahora mi costo es 24 millones. Solamente en base, ¿cierto?, a los mismos datos que saqué para sacar el año 1, los mismos flujos. Solo que aquí aumenté la cantidad. En vez de 1.200 mesas. Y como vendí 1.200 mesas, bueno, tengo que considerar el costo de 1.200 mesas ahora. Y por lo tanto, mi utilidad bruta son los ingresos menos el costo de venta, me quedan 36 millones. Y vamos a suponer, ¿cierto?, simplemente porque normalmente pasa eso, que estos costos no van a cambiar. O sea, no voy a contratar a nadie más, no le voy a pagar más a los trabajadores, voy a pagar lo mismo. Ahí está. Y por lo tanto, mi utilidad operacional ahora es 36 millones menos, ¿cierto?, esto, menos esto, menos esto. Y ahora me queda, ¿está bien? 10.500.000. O sea, me subió harto la utilidad operacional. 36 millones menos 25 me da 11 menos 500, 10.500, está bien. Pero de esos 10 millones y medio, nuevamente tengo que pagar el 25%, porque, ¿cierto?, ahí está el Estado, la tesorería, diciendo, venga a pagar con mi impuesto, 25%, y ahora me salen 2.625.000 de impuestos. Y por lo tanto, mi utilidad es 10 millones menos los 2.600.000 que me hagan de impuestos. Ya me está quedando un poquitito más de utilidad, 7.800.000. Ya se está poniendo bastante más interesante el negocio, porque ya estoy más metido en el mercado, ¿cierto? Los vendedores ya conocen más bien a los clientes, nosotros ya manejamos los proveedores, por lo tanto le podemos sacar ahí, ¿cierto?, que me manden mejores productos, y por lo tanto mi producto también sale mejor para el mercado y estoy vendiendo más. Y, ¿cierto?, vamos a suponer que si el segundo año vendí un 20% más, vamos a suponer que ahora vendí 1.500 mesas, ¿cierto? Voy a hacer de alguna manera una proyección así que tenga una positividad hacia arriba. Y por lo tanto, ahora yo voy a vender 1.500 mesas y al mismo precio, 50.000 pesos no lo voy a cambiar total. Tengo la posibilidad porque el mercado también, como está apretado, no puedo estar cambiando todos los años los precios. Por lo tanto, ahora mis ventas subieron a 75 millones. Pero esos son solo los ingresos, ¿cierto? Que tengo que considerar ahora que yo vendí 1.500 mesas a un costo de 20.000, que tampoco me ha variado porque yo he mantenido los costos, ¿cierto? Los he apretado. Por lo tanto, ahora tengo 30 millones de costos de las mesas, de las 1.500 mesas que vendí. ¿Cuál es mi utilidad? 75 menos 30. Ahora me quedan 45 milloncitos. Y aquí ya vamos a suponer, ¿cierto? Como estoy vendiendo bastante más mesas, necesito más vendedores, necesito a lo mejor más gente, ¿cierto? A lo mejor ahora ya tenía un guardia, necesito dos porque tengo más stock, ¿cierto? Tengo más materia prima ahí en la empresa, por lo tanto tengo que tener más ojitos, ya aumenté un poco, ¿cierto?, lo que es la administración y por lo tanto vamos a suponer que aumenté a 12 millones. Y como necesito más vendedores o premiar más a los vendedores para que justamente salgan más a la calle a vender, ahora me aumentaron a 20 millones los costos de venta. Y los otros gastos, como estoy apretado, sigue siendo 500 mismos. Entonces ahora, la utilidad operacional son los 45 millones, menos los 12, menos los 20, menos los 500. Tengo 12 millones y medio, 12 millones y medio. Pero de ahí tengo que pagar el impuesto del 25%, que son 3.125.000. Y finalmente, esto me queda una utilidad para el bolsillo de 12 millones menos los 3 millones que pagué de impuestos. Me quedan 9 millones. Perfecto. ¿Cierto? He ido subiendo de acuerdo a la proyección, de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a lo proyectado, a lo planificado. Eso es lo que yo quiero, que todos los añitos vayamos subiendo algo más. Eso es lo que todo el mundo sueña, ¿cierto? De repente puede que haya una pandemia y el tercer año 20 cero, pero ya se supone que eso es algo extraordinario. Bueno, esta es la proyección, ¿cierto?, de mi presupuesto, mi proyección de cuáles van a ser mis flujos durante los 3 años.
3.375.000, 7.875.000 y 9.375.000, ¿cierto? Pero, obviamente, que para lograr esos flujos y vender 50 millones, 60 millones, 75 millones, yo tuve que hacer un análisis de mi inversión inicial. Y mi inversión inicial, por ejemplo, a lo mejor me significa, ¿no es cierto?, que yo tengo que comprar un galpón, o tengo que invertir en un galpón. Tengo que invertir en maquinaria para, ¿cierto?, para que me corten las piezas de la madera, para que después me la ensamblen, y después también una parte especial de pintura para que me pinten, ¿cierto?, con todos los elementos, también maquinaria, todos los insumos que le quiero para pintar. Y supongamos, ¿cierto?, simplemente por ponerle, porque también se supone que uno tiene que hacer una sumatoria, y digo ya, ok, mi inversión inicial, ¿cierto?, lo que yo necesito invertir para generar esas ventas y esos flujos, son 15 millones. ¿Cierto? Yo les voy a insistir, estos valores yo los estoy inventando ahora, ¿cierto? No es que haya un estudio, que saqué la cuenta, no, aquí yo estoy diciendo, vamos a suponer que son 15 millones. ¿Cierto? Ahí está. 15 millones de inversión. Con esos 15 millones de inversión, ¿cierto? Yo pude comprar la materia prima, pude tener el local para fabricar las mesas, me cortaron la madera, me la ensamblaron, me la pintaron, la mesita quedó perfecta, más todo, ¿cierto?, el aparataje para que esté el gerente, la oficina, la secretaria con su computador, el guardia, ¿cierto?, que tenga una casita, por ahí, no sé, vamos sumando todo eso, 15 millones. ¿Ya? A lo mejor puede ser bajo, pero no importa si todo el proyecto tampoco no es tan violento, ¿cierto?, tan importante. Porque a lo mejor alguien puede decir, no, yo necesito 25 millones. ¿Cierto? Vamos a suponer otra alternativa que diga, no, o sea, que en realidad yo saqué la cuenta y son 25 millones. No 15. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto?, si cambia la inversión inicial. Ok. Con esos 15 millones que yo puse, ¡pum!, se me generó un flujo de 3.365.000, 7.008.000 y 9.003.000. Perfecto. Entonces uno dice, la pregunta al millón, dice uno, bueno, ¿habré ganado plata? ¿Cierto? O sea, ¿habrá valido la pena? Invertí 15 millones y estos fueron mis flujos durante los 3 años siguientes. Entonces, lo más común que cualquier cristiano podría hacer es, bueno, yo gané el primer año 3,5 millones, le voy a sumar lo que gané el segundo año y le voy a sumar lo que gané el tercer año. Y eso me da 20.025. O sea, así como bien sencillo. ¿Ya? No tengo mucho conocimiento, no sé de la herramienta estadística y financiera. Ya, sumo simplemente los 3 años. Y después digo, bueno, los 3 años me generaron 20 millones, ¿cierto? Yo gasté 20 millones menos lo que gasté en la primera alternativa, 15 millones, me dio, me quedaron 5.600.000 para el bolsillo. Eso sería un estudio, un análisis absolutamente simplificado, ¿cierto? Sin mayor estudio. Pero de acuerdo a lo que yo les conversaba, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes ya entiendo que también saben, que yo tengo una plata hoy día, que son 15 millones, en un año más no tiene por qué ser 15 millones, ¿cierto? Porque va a depender de la tasa, de la inflación, de muchas cosas, y esos 15 millones pueden transformarse en 15.200.000, o pueden transformarse, ¿cierto?, si depende del valor, a lo mejor en 14.900.000. O sea, tienen distintos valores porque depende del tiempo. Y en 2 años más, ¿cierto?, ya no son 15.200.000, pueden ser 15.800.000 o 16 millones, depende de la tasa, depende de muchas cosas. Y en 3 años más diferencia la cosa. Entonces, cuando yo, ¿cierto?, aplico el VAN, y que la sigla del VAN significa valor actual, es decir, que yo actualizo los flujos netos, ¿cierto? Los flujos netos, por eso que aquí se habla de utilidad neta, esos son los flujos que actualizo. Entonces, ¿cierto?, uno tiene que suponer una tasa normal del mercado, digo, ok, la tasa imperante anual en los próximos 3 años va a ser un 10%. ¿Cierto? Si uno saca la cuenta, 10 dividido por 12, estamos hablando de una tasa de un 0,83% mensual. Y una tasa de un 0,83% mensual es muy, muy factible, porque si uno va a pedir un crédito, sobre todo como empresa o un banco, lo más probable es que ande por ahí, ¿cierto? Un 0,8, 0,9, hasta un 1, tanto, dependiendo de la empresa. Si es muy grande, a lo mejor se lo prestan al 0,6, y si es muy pequeña, a lo mejor le van a pasar al 2. Va a depender también, depende de la empresa, pero supongamos promedio hay un 10%. O por último, uno podría decir, mira, si yo tengo 15 millones, voy al banco, lo deposito,
¿cierto? Lo más probable es que el banco va a andar por ahí por 0,8 mensual y voy a sacar un 10% anual. Entonces, es como la tasa comparativa que yo podría tener para meter plata en un proyecto. Algunos pueden decir, no, yo me conformo con el 7%. Bueno, pone un 7%. Otro va a decir, no, pues yo por lo menos pido un 1, por lo tanto un 12. Oh, ok, pone el 12. ¿Cierto? Pero si viene otro y me dice, no, yo pido un 5% mensual. O sea, me da un 60% anual. Yo uno le dice, oye, no, sé que más, olvídate, viejo, ¿en qué país estás viviendo? Si es imposible. Salvo que te dediques a vender coca, ¿cierto? No sé, a hacer algo extraordinariamente lícito, claro, es riesgoso y por lo tanto tiene una buena rentabilidad, pero eso no es legal. Aquí estamos hablando de negocios reales, ¿cierto? Es por eso que uno se asusta cuando de repente llegan estos famosos compadres que te dicen, mira, pásame la plata y yo te aseguro un 3% al mes. Ya uno tiene que tener miedo porque ese compadre ya es medio brujo. Porque aunque lo metan en las acciones, ¿cierto? Lo metan en depósito a plazo, lo metan en algún negocio, no le va a dar más allá del 1,5 mensual, si eso es lo que dan, 2% ya es muy rentable porque me da un 24% al año. Y por lo tanto ese negocio va a estar lleno de socios, ¿cierto? Que van a querer poner la plata ahí porque hay buena rentabilidad. Entonces un 10% promedio, ¿cierto? Ni bajo ni alto, promedio. Entonces yo voy a actualizar los flujos del 10%. Y por lo tanto los 3 millones, ¿cierto? Que están en el año 1, para llevarlo al año 0, ya no van a ser 3.300.000, van a ser menos, ¿cierto? Y de acuerdo a la fórmula, es 3.375.000 dividido por 1.1, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula, cuando uno aplica, es dividido por 1.1. Y si ustedes se fijan, los 3.300.000 se me transformaron en, déjenme sacar los decimales y poner acá, en el año 0 se me transformó en 3.068.000. O sea, ya no son 3.300.000, por lo tanto, esta sumatoria de 20 millones ya está out, ¿cierto? Ya no corre, porque obviamente se sabe que no es así. Yo tengo que actualizar los flujos. Y los 7.800.000 que están 2 años, ¿cierto? Para atrás, el 1.1 es al cuadrado, y por lo tanto ahora lo tengo que dividir por 1.21. Entonces, si yo quiero actualizar ese flujo al año 0, son los 7.875.000 dividido por 1.21. Y ahora se me transformó, bueno, voy a hacer esto porque si no me voy a seguir dando con decimales. Voy a hacer el tiro esto, número, sin decimales y separador. Ahora me dio, los 7 millones son apenas 6.500.000, o sea, ya me bajó harto el cuento. Y ahora más encima, los 9.300.000 están a 3 años y lo tengo que sacar, les tengo que sacar los intereses de 3 años. Y por lo tanto, 1.1, ¿cierto? Lo tengo que elevar a 3, porque son 3 años. Y eso me da 1.331. Entonces ahora, los 9 millones los tengo que dividir por 1.331. Imagínense ahora, los 9.300.000 me sumaron 7 millones al día de hoy. Hasta la diferencia con 9 millones, por lo tanto, este valor que yo sumé aquí no anda ni cerca, ¿cierto? Por lo tanto, estos valores, obviamente que lo hace un compadre que no tiene idea de nada, ¿cierto? Simplemente sumó, no sé, oye, se da lo mismo que la plata esté en el año 1, 2 y 3, plata nomás, así que lo voy a sumar igual. No es así. Porque es como sumar manzana más pera. Si yo sumo una manzana más una pera, me da una manzana y una pera y no dos manzanas o una manzana y tal, ¿cierto? No. Son valores de distintos años y por lo tanto no los puedo sumar, financieramente hablando. Pero ahora sí que están en el mismo año porque todos están en el año 0, por lo tanto ahora sí los puedo sumar. Entonces esto es igual a este, ¿cierto? Que está actualizado, más este que también está actualizado, más este que también está actualizado. Entonces ahora me doy cuenta que fueron 16.620.000 cuando yo actualizo los flujos, ¿cierto? Y los sumo. Y si los comparo con la inversión, ¿cierto? Ahora los 16 millones les descuento los 15 millones y resulta que me quedó 1.600.000 nomás para el bolsillo, ¿cierto? Es distinto que de los 5.600.000 que saqué arriba en rojo, que eso es una X porque eso es una fatalidad financieramente hablando. Pero alguien lo podría sacar así, ¿cierto? Nosotros que ya sabemos el tema, sabemos que hay una herramienta que se llama BAN, que actualiza los flujos, que los saca todo al mismo tiempo, 1.600.000. De acuerdo a la definición del BAN, todo proyecto que sea mayor que 0 es positivo. ¿Por qué? Porque significa que durante todo, en este caso, por ejemplo, 3 años, puede pagar la materia prima,
¿cierto? Pagué todo lo que significa fabricación. Le pagué a todos mis trabajadores, a todos mis vendedores, pagué todos mis gastos y me quedo plata por bolsillo. Y más encima, recuperé la inversión. O sea, negocio redondo, ¿cierto? Porque a lo mejor en una de esas, ¿por qué no? Dentro de los trabajadores tengo, no sé, para mi señora, o tengo algún amigo, le di a trabajo a 30, 40 personas, y por lo tanto, ¿cierto? Hice harto por la sociedad. Todos trabajaron, estaban contentos, sacaron su platita, yo pagué todo, recuperé los 15 millones que puse y más encima me quedo plata por bolsillo. Fantástico. Eso es el BAN. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo aplico la fórmula, ¿cierto? BAN, aplicando Excel, es igual a BNA, ¿no es cierto? Porque así la traducción, porque aquí está en inglés, paréntesis, me pide la tasa, 10%. Después los flujos, los 3 flujos, ¿cierto? 0 paréntesis, menos la inversión, porque tengo que descontarla, y son 15 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y qué más me da? Bueno, aquí está, para variar está con decimales. Justo me dio el mismo valor que saqué arriba, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente que cuando yo entiendo lo que es el BAN, ¿cierto? No tengo para qué sacarla. Bueno, aquí está demostrado que la actualización de los 3 flujos en forma independiente me sumó 16.620.000. Aplico la fórmula del BAN, me da 1.620.000. O sea, me da el mismo valor. Entonces no tengo para qué estar haciendo todo, ¿cierto? Imagine que sean 10 flujos, actualizarlos de, sumarlos, me puedo equivocar. En alguna parte me toman el dedo, me equivoco. Sino que simplemente aquí yo utilizo la fórmula, arrastro más nomás y listo, me da el BAN al tiro. Pero esto es lo que significa el BAN. El BAN significa que pagué todos mis costos, pagué todos mis gastos, pagué todos mis impuestos, recuperé mi inversión y me quedo plata para el bolsillo. Por lo tanto, si es mayor que cero, bueno, me quedo un pesito, 3 pesitos, algo me quedo, pero me quedo igual para el bolsillo. Ahora, obviamente que si el BAN me da 1.600.000, mejor. Ahora, si el BAN me da 16 millones, espectacular, por cierto, porque pagué todo lo que tenía que pagar, mis costos, mis gastos, recuperé mi inversión y encima me quedé con 16 millones. Mucho mejor el proyecto. ¿Cierto? Eso es lo que significa el BAN. Y por eso yo le decía, hagan, ¿cierto?, los flujos y saquen el BAN para ver cuán bueno es su proyecto. Y por otro lado, otra herramienta que también es importante porque habla de la rentabilidad del negocio, ¿cierto? Lo máximo que yo le puedo sacar de rentabilidad, que es la famosa TIR. Y la TIR, ¿cierto?, es una tasa a la cual yo actualizo los flujos, pero esos flujos se hacen igual a la inversión. Entonces, los flujos actualizados tienen que ser 15 millones. Lo comparo con la inversión que invertí 15 millones y se me hace 0. O sea, en otras palabras, con el TIR no gano ni pierdo, pero es una tasa de referencia. Entonces, esto se calcula como simplemente poniendo TIR y aquí uno tiene que poner, ¿cierto?, esto, y yo pongo primero la inversión que es negativa, menos 15 millones, punto 3, y los flujos que siguen. No. Pero aquí para hacerlo, voy a hacer la del flujo. Aquí voy a poner la utilidad neta. Y aquí voy a poner, ¿cierto?, igual a menos 15 millones que la inversión. Entonces tengo, ¿cierto? Pero aquí esto lo voy a correr mejor aquí para acá. Que es lo que hice. La ley de Murphy. Nunca debe pasar eso, pero pasa. Mes igual a menos 15 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ¿para qué lo hice aquí? Si lo quiero correr, tiene que quedar acá. Igual a menos 15 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, ahí sí. Entonces la TIR, ¿cierto? Pongo igual. TIR, porque ahí no cambia, siempre sigue siendo TIR. Paréntesis. Valores. Y aquí simplemente pongo como en el flujo 0, la inversión negativa, porque ¿cierto?, ya puse esa plata y por lo tanto la tengo que recuperar. Y los flujos que me permiten recuperar. Pero ojo. Seguimos con los errores. ¿Cierto? Tienen que ser. No, está bien, los flujos porque lo he actualizado ya. Otra vez. Ahora sí, la tercera es la vencida. TIR, paréntesis. La inversión, ¿cierto?, con los respectivos flujos en los años que corresponde, porque ahí están los años que corresponden. Cierro paréntesis, me da una TIR de un 15%.
¿cierto? Si uno quiere ser más exacto, ¿cierto? Porque de repente, depende de cómo esté la celda, yo siento me puede muy simplificar mucho o me puede aproximar la tasa, pero la tasa exacta es con una mayor cantidad decimal, o sea, 15,18552, que no es lo mismo que 15,18, ¿cierto? Porque yo necesito que sean realmente la sumatoria de mis flujos me dé 15 millones para compararlo con los 15 millones de inversión y ahí me dio el BAN 0. Por lo tanto, aquí no gano ni pierdo. ¿Qué significa eso? Que la TIR sea un 15,18. Primero, siento que está de más decirlo, pero hay una diferencia entre el 10% que yo le estoy pidiendo al proyecto. La TIR es más alta, porque obvio me da un 15, ¿cierto? Y la que yo estoy pidiendo para actualizar mi flujo, con lo que me conformo con el 10% de acuerdo al mercado, con eso me quedaría tranquilo y encima me queda más plata para el bolsillo. Como me quedó más plata para el bolsillo, ¿cierto? A pesar del 10%, significa la TIR que si yo a este proyecto, en vez del 10% que yo le puse, ¿cierto? Para actualizar los flujos y sacar el BAN, le pongo una tasa del 15,18552%. Bueno, me quedo, aquí lo voy a, lo hice peor todavía, ¿cierto? Esa tasita, el BAN, se supone que el BAN me tendría que dar 0, ¿cierto? Porque eso es lo que dice el TIR, que el TIR con esa tasa me da 0. Veamos si es verdad, ¿cierto? Esta cosa es BAN. Y el BAN es BNA, ¿cierto? Paréntesis, la tasa, coma, los flujos, ¿cierto? Cero paréntesis, menos los 15 millones de inversión. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ahí por efecto, porque la tasa es mucho más larga, necesito, porque si yo sigo con decimales, me van a seguir apareciendo decimales. O sea, si yo lo hago con todos los decimales, me da 0. Pero aquí me dio 0,65, que en realidad es 0. ¿Cierto? Porque ni siquiera me da 1 o menos 1. 0,65 es 0. Y ahí efectivamente se conforma, ¿no es cierto?, que la actualización de los flujos, cuando yo aplico la TIR, el BAN se me hace 0. ¿Qué significa eso? Que ni gané ni perdí. Entonces, en otra palabra, si yo al proyecto le pongo un 15,3%, o sea, un poquitito más que el TIR, el BAN se me hace negativo, porque es mayor que la TIR. ¿Cierto? Y veamos si es verdad. El BAN con un 15,3%, ¿cierto? Es igual a BNA, paréntesis, primero la tasa, después coma los flujos, cero paréntesis, menos la inversión, que son 15 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ahora me dio un BAN negativo de 32.940, poquitito, pero me dio negativo. Y de acuerdo a los datos, ¿cierto?, de cómo yo debiera rechazar un BAN o aprobarlo, es que efectivamente el BAN me dé negativo. Y por lo tanto, dándome cualquier valor negativo, lo rechazo. Por lo tanto, este proyecto no le puedo pedir más allá del 15,18%. Si le pido una décima más, se me hace negativo, por lo tanto el BAN fuera. ¿Cierto? Por el BAN no lo puedo aprobar. Pero, como yo le estoy pidiendo apenas un 10, y el TIR me dio realmente un 15,1, tengo más posibilidades de exigirle un poquitito más. Pero, por ejemplo, si una persona dijera, mira, yo le quiero pedir un 18% de rentabilidad a mi negocio, porque si no simplemente no ingreso. Con el 18% el BAN se le hace 0, o sea, se le hace negativo, más negativo que el 32, a lo mejor le da 500.000 negativos. O sea, no alcanzó a recuperar su inversión, perdió plata. Entonces, por eso es que es importante cuando uno analiza el BAN del TIR, se dan cuenta que es diferente, porque el BAN me puede decir esto, por ejemplo, positivo, como en este caso, 1.600.000. Ya, 1.600.000, uno puede decir, bueno, en realidad 1.600.000 no es tanto si yo estoy poniendo 15 millones, pero no deja de ser. Por último, medio positivo. ¿Por qué? Porque no se olviden, durante 3 años,
Yo pagué todos los materiales, pagué a todos mis proveedores, le pagué a todo mi personal, le pagué a todos los personajes, le pagué al Estado, recuperé mi inversión y encima me quedó plata. Fantástico. Pero ¿hasta cuándo puedo estrujar el proyecto? Hasta un 15,1 nomás, porque si le pido un 15,5 se me hace negativo el BAN y por lo tanto ya no lo podría implementar porque voy a perder plata. Entonces, esa es la gracia de entender que el proyecto, ¿cierto? Lo quiero analizar ahora financieramente cuando aplico el BAN y aplico el TIR. Porque esa es la característica del BAN y el TIR. No son contradictorios, sino que simplemente el TIR me da la tasa máxima que yo le puedo pedir a ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si la TIR me sale, por ponerle un valor, 8%, significa que el 10%, sin haber actualizado los flujos, le estoy pidiendo más que el TIR que yo quiero, un 10%, el BAN se me hace negativo y de acuerdo a cómo se aprueba el BAN, ¿cierto? Los proyectos de acuerdo al BAN, cualquier BAN negativo se rechaza. Y por lo tanto tendría que rechazar el proyecto. ¿Cierto? Pero como yo le estoy pidiendo el 10 y el TIR me hace los 15, tengo espacio para moverme inclusive y sacarle más rentabilidad si yo quisiera. Pero máximo hasta el 15,18. Si le pido 15,2, se me hace negativo. ¿Cierto? Bueno, aquí me dio un poquitito negativo porque por efectos decimales, pero me dio la nada misma, 0,65, que es lo mismo que 0. Porque en realidad me tendría que haber dado 0. ¿Cierto? Entonces, ahí por eso uno se mueve dependiendo el BAN y el TIR. Si el BAN me da negativo, ¿cierto? La TIR significa, si el BAN, cuando yo aplico el BAN y me hubiera dado, por ejemplo, menos 1.620.000, significa que la TIR que yo encontré justamente, por ejemplo, un 8%. Porque con el 8% se me hace 0 y mayor a 8, por ejemplo, el 10, por eso es que se me hizo el BAN negativo. Entonces, son dos herramientas, ¿cierto?, que me permiten analizar mi proyecto. Primero, saber si los flujos actualizados son positivos, ok, se aprueba el proyecto. Ahora, ¿cuánto es lo máximo? Como es positivo, ¿cierto? Yo sé que la TIR me va a dar más que la tasa que yo actualicé los flujos, que en este caso es el 10%. Quiero ver hasta cuánto puedo llegar. Bueno, el TIR me dice un 15,18. Es lo máximo que le puedo pedir de rentabilidad a mi proyecto. 15,18. Entonces, por eso que yo le decía, ¿cierto? Calculen los flujos, saquen los flujos que les da por año o por semestre o por meses, ¿cierto? Después, esos mismos flujos, vean la inversión inicial, ¿cierto? Aquí pusimos 15 millones, y saquen el BAN y después saquen el TIR. Y de eso, hagan una conclusión, ¿cierto? Porque aparte del Excel que hay que hacer, ustedes se tienen que ir después al PPT que iban haciendo, ¿cierto? Y tienen que poner ahí también la última parte, realizar un análisis financiero, donde aplicamos el BAN que me dio 1.620.000 positivo, y el TIR que me dio un 15,18 o 15,2, ¿cierto? Si uno lo aproxima. El proyecto es rentable y por lo tanto, ¿cierto?, es factible de realizar. Ahora, si le da un BAN negativo y un TIR, ¿cierto?, más alto que lo de la actualización que ustedes hicieron, tendrían que dar como resultado que el proyecto, ¿cierto?, no es factible porque pierdo dinero o no recupero mi inversión. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes tienen que poner así como resumen de todo lo que hicieron como en su proyecto. Porque como yo les comentaba, el análisis FODA, el análisis Canva, ¿cierto?, el PESTA, puede ser todo perfecto, lo analizaron igual, lo revisaron, lo chequearon, ¿cierto?, se volaron por todos lados, pero después vamos a los números y los números me dicen que lamentablemente va a perder platita. O sea, el proyecto será muy simpático, muy romántico, pero está perdiendo plata. Y por lo tanto, de acuerdo a esa herramienta, no tienes que hacer el proyecto. ¿Ok? Eso es lo que yo le solicité. Y después, en lo que es análisis de sensibilidad, ¿cierto? Simplemente, ¿cierto? Voy a copiar hasta aquí. Me voy a ir a otra hoja. ¿Cierto? Esos son los flujos que teníamos. Voy a sacar aquí, bueno, esa es la inversión inicial, así que dejémosla ahí nomás. Y yo le decía, supongan que las ventas aumentan un 100%. ¿Qué significa eso? Que ahora en vez de 1.000 meses estoy vendiendo 2.000. Y por lo tanto, ¿cierto? Por ejemplo, automáticamente me aumentaron a 100%.
Y aquí, ¿no es cierto?, serían 2.400 porque el doble, 2.400 mesitas, igual a 50.000. Y aquí, en vez de 1.500, como el doble, son 3.000. Que son 150 millones. Pero esto también me cambió, ¿cierto? Porque ahora estoy vendiendo 2.000 mesas y no 1.000. ¿Cierto? Y como ya está el sistema, automáticamente me hace todo para abajo. Aquí son 2.400 mesas, y por lo tanto yo le decía, bueno, una vez teniendo los flujos normales, la sensibilidad es súper rápido. Y aquí, ¿no es cierto?, son, en vez de 1.500 mesas, son 3.000 mesas que vendí. 3.000 y listo. Ahí ya tengo la utilidad bruta inmediatamente cambiada. Y como estamos haciendo un análisis de sensibilidad, ¿cierto?, positivo, yo le decía, supongan que los costos, ¿cierto?, bajaron, por ejemplo, un 50%, ya, seamos súper optimistas. Por lo tanto, en vez de 20.000, ¿cierto?, ahora no se olviden que son 2.000 mesas, pero a 10.000 nomás porque me dejaron a la mitad los costos. Y miren cómo han mejorado los flujos. ¿Cierto? Aquí son 2.400 mesas, pero a la mitad, que son 10.000. Y aquí las 3.000 mesas, pero a 10.000. Y listo. Subí 100% las ventas de incremento. Y acá, ¿cierto?, disminuí un... ¿Cuánto le dije? 50% más. 50%. ¿Ok? Y ahí vienen los nuevos flujos. Imagínense cómo mejoró el proyecto violentamente. ¿Cierto? Yo tenía aquí utilidad apenas por 3 millones, 7 millones, 9 millones, y miren lo que pasó. 53 millones, 170. Bueno, aquí obviamente que uno podría decir, bueno, ya que estás teniendo más ventas, el doble de ventas, no seamos tan optimistas, ¿cierto? Aquí vamos a suponer el doble de gasto en ventas. Si tengo, no, ¿cuánto era? Bueno, no me acuerdo cuánto, parece que pusimos 15, ¿no? Sí, también pusimos 15, 30. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí 40. Ya, por lo menos vamos a aumentar los gastos en venta porque vamos a tener más vendedores, vamos a vender doble. Pero miren los flujos que me quedaron. Espectaculares. Y si sigo diciendo, ¿cierto?, que yo le voy a pedir apenas un 10% a mi proyectito, que ahora ya no es tan proyectito porque invertí 15 millones y miren, me dio 38, 52, o sea, ¿cierto? El van, ahora sí que la cosa cambia. Porque el van a una tasa del 10%, con estos tremendos flujos que tengo, ¿cierto? Cierro los flujos, le descuento la inversión que es apenas 15 millones, y ahora me dio 111 millones. O sea, imagínense, antes me daba apenas 1.600.000. Claro que yo fui demasiado optimista porque aumenté el doble las ventas, bajé los costos, ¿cierto? O sea, me fui, como uno dice hoy día, uno te fuiste al chancho, ¿cierto? Pero bueno, es un análisis de sensibilidad positivo, o súper optimista, ¿cierto? El VAN me dio eso, y el TIR obviamente que también va a ser bastante diferente, porque ahora la TIR, ¿cierto? Ahora paréntesis, pongo el flujo negativo de la inversión, con los flujos que corresponden para el proyecto, y resulta que ahora la TIR me dio un 279%, eso es, pero este compadre está vendiendo coca, pero de todas maneras, porque es demasiado positivo el proyecto, ¿ya? Eso es. Y lo otro que le decía, bueno, ahora sean negativos, ¿cierto? Bajen las ventas un 50, un 20%, para no ser tan pesimista, y suban los costos. Eso ahora le van a bajar los, ¿cierto? Ahora en vez de tener aquí 3 millones, a lo mejor vamos a llegar a 1 millón, en vez de 7 vamos a llegar como a 3, y a lo mejor en vez de 9 a 5, ¿cierto? Que me bajaron los flujos, las utilidades, porque bajé las ventas, subí los costos, ¿cierto? Le saco el van y le saco el TIR. Y eso es lo que tenéis que hacer. Te das cuenta que ya teniendo los flujos normales, ¿cuánto nos demoramos? 5 minutos en hacer el flujo positivo. Bueno, y si hacemos el negativo, lo podíamos hacer acá, ¿cierto? Simplemente copiamos lo mismo y le voy bajando los valores, saco los flujos, le aplico el van y el TIR. Me demoro a lo mejor otros 10 minutos más. Y con eso tengo el análisis de sensibilidad positivo, el análisis de sensibilidad negativo y el normal. Entonces, en los resúmenes, ¿cierto?, del comentario de la empresa,
En condiciones normales, el VAN es 1.620.000 y el TIR 15,2, ¿cierto? De acuerdo a esos parámetros, nosotros estamos en condiciones de decir que el proyecto es absolutamente factible. Si le hacemos un análisis de sensibilidad positivo, donde aumentamos al doble las ventas, bajamos los costos, estos son los valores, por lo tanto el proyecto es extraordinariamente positivo, ¿cierto? Es factible de realizar. Y si le hacemos ahora el análisis negativo, donde, ¿cierto? Donde vamos a bajar las ventas, no nos fue tan bien con las ventas y nos subieron los costos, o sea, fuimos sumamente negativos, el VAN me dio a lo mejor casi cero, ¿cierto? Y por lo tanto todavía sigo aceptándolo y el latir tanto. Y por lo tanto, dentro del aspecto o ¿cierto? De las circunstancias normales, positivas y negativas, el VAN sigue siendo perfecto, por lo tanto el proyecto se puede aprobar dado cualquier circunstancia. Y eso es lo que se les pide como resultado, como resumen. ¿Ya? Yo no sé cuánto lo van a hacer porque me estoy dando cuenta que hay poquititos en la sala, ¿cierto? Los otros se supone que a lo mejor ya hicieron el trabajo inclusive, a lo mejor fueron demasiado optimistas, pero esto es lo que tienen que hacer. Ya, así que no los quiero aburrir más porque para que tengan tiempo los que tienen que hacer algunas modificaciones, porque para que las 24 horas está por llegar, no se olviden que el plazo es todo el día. Ya, así que con eso, chicos, espero realmente haberlo ayudado a los que están escuchando, porque los demás, ¿no es cierto? Yo supongo que lo tendrán claro, por eso no se pueden conectar. Así que quedamos y espero sus trabajos. ¿Está bien? Profe Luis, Dime, Ani. se olvidó de mí. No, pero lo que pasa es que tú me lo mandaste muy tarde y tuve que empezar a hacer clases. Ahora lo voy a ver. Ya, no, si era para que viera nomás que, o sea, corregí eso, lo que me dijo usted y algunos detalles, pero Sí, no te preocupes. Ahora terminando te lo voy a tiro. ya. ¿Ya? Muchas gracias. Vale. Ya, chicos y chicas, que estén bien. Cuídense. Un agrado que me hayan escuchado. Nos vemos por ahí en Chao, la otra profe. asignatura. Que estén bien. Cuídense. Cuídese, profe. Que Gracias. esté bien. Tú también. Cuídense mucho. Bien. Ahora sí que voy a dejar. ¿Qué pasa con esto?